Bien, presentándome, mi nombre es Guillermo Cruz Urbina, soy el profesor de anestesiología, que con la doctora Katy Mariluz el día de ayer hizo la práctica. Somos los responsables de hacer la parte que corresponde a anestesiología. Bien, si en algún momento no me escuchan, me avisan para yo poder corregir. Antes de comenzar, quisiera dar algunas pautas en referencia al desarrollo de las clases teóricas y las prácticas también. Yo tengo la lista en mi mano, les aviso por si acaso para que podamos entendernos mejor. Yo tengo la lista en mi mano y además tengo la relación y la carita de todos los 45 alumnos que están en este momento en el aula virtual. Ese es el punto 1. El punto 2 es que yo hago las clases un poco diferente a otros profesores y me gusta hacer preguntas durante todo el desarrollo de la clase. En tal sentido, yo puedo llamar en este momento, por ejemplo, a Álvaro Daniel Chaparro. ¿Me escuchas? Álvaro Daniel Sí, doctor. Chaparro. Ok. Me escuchan, ¿no es cierto? Y yo le puedo hacer una pregunta en cualquier momento de la clase. Es el punto 3. Y a ese alumno le puedo volver a repetir a los 10 minutos, a los 30 minutos o a la hora, para que no se confíen. El alumno, a mí me gusta que me responda las preguntas, ¿ok? No se queden callados. Si se quedan callados, yo entiendo que no están escuchando la clase y por lo tanto les pongo falta. El alumno que no me contesta mi pregunta o la alumna igual le pongo falta. Yo quisiera que me conteste si que se ha entendido lo que he dicho. ¿Qué dice Jennifer Janina Bonifacio? Buenas tardes, doctor. ¿Se entendió, Jennifer, lo que he dicho? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces ya está aclaradas las cosas, después haremos otras, por lo menos para comenzar. Hablaremos, le voy a preguntar a Gabriel Margué Contreras, me parece que es. Gabriel, ¿me escucha? Sí, doctor. Ok. Descríbeme para ti lo que es un médico anestesiólogo. Es un médico cirujano que se encarga durante toda la cirugía en que el paciente se encuentre anestesiado. ¿Algo más? Bueno, si es así, los pacientes se van a morir. Katia Beatriz Bernaola, ¿qué dice? Katia, ¿me escuchó? Sí, sí, doctor. Sí. Bueno, podríamos de repente agregarle a lo que ha mencionado la compañera, que es el encargado de brindar en la dosis exacta, la anestesia al paciente para poder bloquear eh, la transmisión del dolor. Puede ser. Alejandro Sebastián Díaz, ¿qué dice? Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, un médico anestesiólogo básicamente es la especialidad en que se va a basar en que a los pacientes le va a brindar medicamentos para poder, digamos, proceder en distintos ámbitos, ¿no? Quirúrgicos, etcétera. Y justamente la función principal es que no, digamos, inhibir las vías tanto del dolor, sensitivas, etcétera. Bien, entonces yo le puedo repetir a los 45 que hay en el aula y todos van a repetir lo mismo. Y no vamos a avanzar. Espero que después de esta semana tengan 7 semanas tengan otra visión, que es totalmente diferente a la que ustedes dicen. Todos vienen con esa misma cantaleta, que le pone anestesia, que lo cuida durante las operaciones, que se preocupa de la dosis y esas cosas. Total,
Ya veremos. Estas son prácticas que debe utilizarse todo médico y todo estudiante de medicina. Se lo pongo porque yo hago mis clases teniendo en cuenta todas estas cosas y sobre todo las preguntas las hago teniendo en cuenta todas estas cosas. Por eso que la pongo el primer día de clase y las primeras láminas. Si las practica ya es cuestión de ustedes. Igual esto. Igual esto. Bien. Vayamos a lo nuestro. Los anestésicos locales. Acá hay un enunciado que puede ser de esta manera, puede ser de otra, pero lo que interesa son los conceptos. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Yo me cansaré durante los casi 18 años que vengo enseñando en la facultad de que ustedes tienen la mala costumbre de, entre ustedes, creer que estudiar es chancar 1 o 2 días antes de la clase, del examen, aprobar y luego ya ahí termina todo. Y creen que con eso han estudiado. Y creen lo peor, que con eso ya saben, porque sacaron 15. Un graso error. Dice acá, definición son sustancias o drogas que tienen la capacidad de bloquear la conducción nerviosa en forma transitoria, por lo tanto su efecto es reversible y no alteran las fibras nerviosas. Lo que interesa es el concepto del contenido y la forma puede ser escrita de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay 4 conceptos claros que me interesa que aprendan. ¿No es cierto? Entonces, Ángel Cubas, dime uno de ellos. Ángel Cubas, ¿me escuchaste? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Dime uno de ellos. ¿Podría ser la lidocaína, doctor? No, eso es lo que tú crees. Diana Gallegos, dime uno de ellos, de los 4 conceptos. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué? ¿Ven? Esa es la forma que ustedes están acostumbrados, seguramente, a estudiar medicina. A que venga el profesor y hable, y ustedes escuchen, y se echen a dormir. Y 2 días antes, a memorizar. Son incapaces de volver a leer lo que está en la lámina y tratar de buscar uno de los 4 conceptos. Kimber Galindo, dime una. ¿Qué cosa quiere Cata Beatriz? Cata Beatriz. Sí, doctor, quería responder a su pregunta. ¿Es posible? Bueno, pues dime. Sí, doctor, bueno, lo que yo encuentro ahí es que el efecto es reversible, es transitorio, que no va Ya, ok. Ya, basta. Edinson Arias, dime otro. Sí, que bloquea la conducción nerviosa. Ok. Luis Enrique Canchari. Doctor, Luis Enrique, ¿sí? sí, medicamento que causa pérdida de sensibilidad. Ya. ¿Qué sensibilidad? ¿Cuál de ellos? La que se refiere a la que es transmitida por las fibras nerviosas. ¿Y cuál es esa, no? Tú has estudiado anatomía y fisiología. Se llaman terminaciones libres, la que se encarga de transmitir el dolor, por ejemplo. ¿Cuál es la que se encarga de transmitirlo? Las terminaciones libres, si no me equivoco, doctor, así se las llama, las fibras nerviosas que se transmiten el No, dolor. pero tú me estás hablando de la descripción de la fibra nerviosa, estoy diciendo sensibilidad, que son muy diferentes.
Tú me estás diciendo de las sensibilidades. ¿Cuáles son pues, esas sensibilidades? No me hables de la fibra nerviosa, no, de la sensibilidad. Si me hablas de fibra nerviosa, me estás describiendo anatomía del sistema nervioso. Yo estoy hablando de sensibilidades. ¿Cuáles son? El dolor, el calor, el frío. Sí, Lo que doctor. pasa es que ustedes no disciernen, no solamente repiten. Son metralletas. Bien. El mecanismo de acción es este, ¿no? Impiden la propagación del impulso nervioso disminuyendo la permeabilidad del canal de sodio, bloqueando la fase inicial del potencial de acción, impidiendo la despolarización de la fibra. Este es cómo actúa. La descripción genérica está en todos los libros de fisiología y farmacología. Ustedes han aprobado, me han dicho con buena nota de fisiología y farmacología, de tal manera que no voy a insistir en ese tema. Pero sí se tiene en cuenta para el desarrollo del curso y por lo tanto para las preguntas. Bloquea la iniciación y conducción del impulso nervioso. El clásico esquema, ¿no?, de cómo actúan, ¿no?, canales de calcio, liberación de sodio, etc. Ustedes se lo saben de memoria. Los anestésicos locales, escuchen bien las clases, pongan atención, no se distraigan. Yo sé que todos ustedes al costado, entre las piernas, tienen su WhatsApp y están chateando y todos estamos en ese plan, ¿no es cierto? Y cuando les hacen una pregunta recién, doctor, ¿qué me decía? ¿Cómo es? Repítame, ¿no? Ya. Los anestésicos locales no solo son eso. En el caso de la lidocaína tiene una aplicación en pacientes con problemas agudos cardíacos, por lo tanto tiene una atención arrítmica. Muy bien. ¿Por qué es esto? Porque ustedes tienen la idea de que cuando hablamos de anestésicos locales siempre lo relacionan con cirugía. Y cuando les he preguntado, descríbanme en un anestesiólogo, siempre nos hablan de la cirugía. Entonces tienen metidos en la cabeza que anestesia o anestésico local igual cirugía, igual corte, igual chaveta, igual cirugía. Lo cual es un error. Algunos beneficios anestésicos locales. Permite hacer intervenciones quirúrgicas pequeñas, ¿no?, que se pueden hacer ambulatoriamente, sin mayor riesgo a los pacientes, si sabemos manejar y utilizarlos, ¿no? También amenorar los costos, puesto que si una cirugía manejamos bien el anestésico local, no necesitamos hospitalizar al paciente, pues no le va a costar menos. Ahorra tiempo si no requiere hospitalización y eleva la producción, puesto que puedan hacer muchas más cirugías el mismo día. Entonces, esta es una parte de la lámina, tal vez una de las más importantes de toda la clase. ¿En qué momento hacerlo? Ya que a ustedes les gusta tanto el corte, ¿no? ¿En qué momento hago el corte? Cuando yo aplico anestésico local, sea desde el más simple, que es un bloqueo de campo, hasta el más desarrollado, que es la anestesia epidural. ¿En qué momento hacer la incisión o el corte? Entonces, ustedes probablemente... Liliana Almoguer, ¿me escucha Liliana? Sí, doctor, sí le escucho. ¿Tú has entrado a sala de operaciones alguna vez? No, doctor, nunca. Bueno, ustedes no han podido entrar porque por la pandemia ya los agarró pues en sexto ciclo. Bueno, entonces, ¿cómo hacer? Para eso hay que conocer esto. ¿Cuál es la secuencia del bloqueo de las fibras nerviosas? Cuando uno aplica anestésico local, lo primero que se va a hacer es va a haber un bloqueo de las fibras delta, no mielinizadas simpáticas. Por lo tanto, se va a producir vasodilatación de la zona donde se ha colocado el anestésico local a la zona distal. Si yo lo pongo en el codo, se va a dilatar del codo hacia abajo. A eso se refiere. Vamos. En segundo término, el bloqueo de las fibras alfa y beta y C, y se produce el bloqueo del dolor agudo. Este es el momento de hacer la incisión. Aunque después va a haber alteración de la sensibilidad de la propisección, ¿no es cierto? Lucila Carvajal, ¿qué cosa es la propisección?
Lucila, ¿me escucha? Sí, ¿se me escucha? Estoy esperando tu respuesta. ¿Doctor? Ah, ya, sí se me escucha. Ya, la propiocepción es cuando sabemos la posición de nuestras partes de nuestro cuerpo. Ujú. Bien. Arregló seguido el bloqueo de la sensibilidad al tacto de la presión y al último el bloqueo motor. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo puedo hacer una incisión y la persona todavía tiene la capacidad de mover el miembro o la pierna o lo que sea. Y ustedes se asustan, dicen, ¿cómo la está cortando? Y todavía mueve los pies. Pero como no se acuerdan de la clase de la Ricci, en que el segundo término ya se produce bloqueo del dolor, aunque después se bloqueen esta vez. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la relación con la vascularización? El cuerpo tiene zonas más y menores vascularizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo interactúa la mayor vascularización? La mayor vascularización aumenta la absorción hacia la circulación general. Por lo tanto, la consecuencia de esto puede ser que disminuye la acción local, donde yo quiero que actúe. Aumenta los efectos sistémicos, porque pasa a donde? A la circulación general. Incrementa la posibilidad tóxica, porque pasa a la circulación general. La recomendación es evaluar el uso de vasoconstrictores o no, o el uso adecuado de anestésicos locales. Entiendan bien esto, ¿eh? Bien. Entonces habíamos dicho que evaluemos el uso de vasoconstrictores. ¿Qué pasa si yo lo voy a poner en una zona muy vascularizada? Lady del Pilar León, ¿me escucha? Sí, doctor, sí le escucho. Dime una zona externa corporal bien vascularizada. No puedo esperar tanto que tú pienses, ¿ah? ¿No estás en la clase? ¿Te fuiste? Bueno, entonces Lady va a tener falsa, porque no contesta, porque no está en la clase. Una lástima. ¿Qué alumno quiere contestar eso? ¿Lucila quiere contestar? ¿Lucila Consuelo? Doctor, yo escuché que la zona bien vascularizada, sí, lo que preguntó, creo que puede ser el cerebro. El cerebro, no escuchaste bien, ¿ves? Yo dije externa. ¿Cómo hago yo para cortar el cerebro? Tengo que pasar por la piel, el hueso, todo. Ah, perdón, no escuché esa parte. Ya ves, porque no estás atenta, pues. ¿Con quién estás chateando? ¿Con tu amiguito? No, es que yo no he escuchado bien de mi oído. Sí has escuchado, lo que pasa es que no has puesto atención. Edson Arias quiere hablar. Doctor, el cuero cabelludo. Cuero cabelludo, por supuesto. Eso es cuando están atentos. Entonces, si yo agrego un vasoconstrictor al anestésico general, ¿qué voy a conseguir? Voy a disminuir la velocidad de difusión del anestésico local. Por consecuente, voy a reducir los niveles plasmáticos y la toxicidad del anestésico local. Y voy a prolongar la duración del efecto local donde quiero que esté, incluso en la profundidad del anestésico.
esta lámina es consecuencia de la anterior. Esa es la manera de que tienen que tenerlo muy en cuenta. El grupo éster y el grupo amida. El grupo amida, la lidocaína o silocaína de nombre comercial, es el más conocido y el más utilizado, es muy bueno y es muy barato. ¿Ya? Existen otros más que los vamos a ver, según su clasificación farmacológica. Acá los tenemos. La lidocaína, la mepivacaína, la pirilocaína, bupivacaína, etidocaína, la ropivacaína y otros más. Nos vamos a limitar a la lido y a la bupivacaína probablemente, que son los más conocidos, los que ustedes van a manejar, porque los otros no los van a manejar ustedes. Nosotros enseñamos el curso para los que lo pueden utilizar el médico general. El tipo éster ya no están en uso, a excepción de la cocaína o la benzocaína, que tiene limitaciones muy bajas. Estoy hablando de anestésicos, ¿no? Yo puedo hacer una asociación con un narcótico para incrementar la duración del anestésico local. Ese narcótico puede ser el fentanil, a una dosis de entre 50 a 100 microgramos. Pero no debo olvidar de que antes de asociar un narcótico al anestésico local, pueden aparecer todos los síntomas o signos que producen todos los narcóticos, como son náuseas, pruritos, cefalea, hipotensión arterial sostenida, etc. Entonces, piénselo bien. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Se hace? Se hace. ¿Quién lo hace? Los anestesiólogos. Ustedes también podrían hacerlo, siempre y cuando tienen el cuidado necesario. Si quiero acelerar la acción, le agrego bicarbonato de sodio. ¿Ok? Porque va a incrementar la difusión y por lo tanto el inicio de su efecto. Cuando se asocia un vasoconstrictor, generalmente se asocia adrenalina o epinefrina en una proporción de 1 sobre 200.000, que viene a ser 1 miligramo en 200 mililitros. ¿Ok? Muy bien. Tengan cuidado con esto. Este es un aviso que salió, entonces hay que saber manejar, lean bien esto. Luis Alberto Malma, ¿me escucha? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Léeme esto, por favor, para todos. Niña muere tras una extracción dental. Un niño de 8 años falleció ayer en el Hospital Rebalegui de Salud tras estar 8 días en cuidados intensivos por un paro cardiorrespiratorio, sufrido luego de ser anestesiado para una operación de extracción dental. En un comunicado de salud informó que el pequeño sufría de un mal cardiovascular que obligaba a la operación. El paro provocó una disfunción orgánica múltiple. Ok, entonces los anestésicos locales son muy buenos, pero no son agua de caña. Muy bien. Paola Camoes, buenas tardes. Sí, doctor. ¿Cómo estás? Bien. Un producto cuando entra, un fármaco cuando entra al organismo, sigue 4 o 5 pasos. ¿Cuáles de esos son? El primero es la absorción. Ya. ¿Qué sigue? El metabolismo. Sigue. Dime cuáles son. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. A ver, vamos a ver qué dice Víctor Contreras. Víctor Contreras. Sí, doctor, ¿me escucha? Por supuesto. Primero sería la administración, la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. La biotransformación. ¿Y qué sigue después? La excreción. ¿Y en qué momento hace el efecto clínico?
Sería en la absorción, entre la absorción y la distribución del fármaco, doctor. Tienes que decirlo, pues. Ok, está bien. Gracias. Entonces, esta es la distribución. Léanlo bien. El metabolismo, ¿no es cierto? El metabolismo es después de hacer la acción clínica, ¿no es cierto? Bueno. En el caso de los anestésicos locales es realizada por degradación enzimática a nivel hepático y plasmático, ¿no es cierto? A nivel plasmático se va a producir la pseudoesterinioesterasa plasmática, es un éster. Las oxidasas y amidasas microsomales hepáticas para todo lo que corresponden al grupo amida, que es donde está la silocaína. El grupo amida se metaboliza bastante lentamente, por eso que sus reacciones no deseadas aparecen un poco retardías. La transformación y la excreción. La excreción se hace básicamente por vía urinaria. De tal manera, si le llega a un paciente con intoxicación por anestésico local lidocaína, lo que tienen que hacer es acidificar la orina, que aumentará la excreción, y acelerar, ¿no?, la diuresis. Acá tenemos los anestésicos que hemos hablado del lidocaína, bupropicaína y levobup, y son los tres que probablemente más van a usar esto. Las dosis clínicas van de hasta 4 miligramos por kilo. En el caso de la bupropicaína, este es la lido al 2% y la bupropicaína al 0,5%. Marco Antonio Castañeda, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Estás bien? Muy bien. Entonces, como estás bien, ¿qué te parece esto que este lidocaína está al 2% y este está al 0,5%? ¿Qué comentario te merece? Que el medicamento funciona, ambos medicamentos funcionan a distinta concentración. Por supuesto, pues ya lo estás viendo. Pero ¿qué comentario te merece? ¿Algún comentario? Claro, como yo hago preguntas de este tipo que no han sido de memorizar y paparrotear, entonces no tienen respuesta. Así de fácil. ¿Sabes cuál es? Que este fármaco que está al 0,5, aparente más inofensivo, es más potente que este que está al 2%, por eso que su concentración es menor. ¿Ya? ¿Me entendiste, Marco Antonio? Sí, doctor. Ahora ya sabes. Bueno. La dosis tóxica empieza a aparecerse cuando tú traspasas las 4 miligramos por kilo. Llegas entre 5 o 6, ¿no es cierto? Entonces la dosis promedio va de 2.5 a 3 miligramos. 4 como dosis máxima. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir, ¿no? Vamos a verlo más adelantito. ¿Cuáles son los efectos del anestésico local? Anestésico local es a veces, ustedes dicen, trae acá, vamos a poner, boom, boom, inyectan, y no saben que el anestésico local también es un fármaco, como puede ser un corticoide, un antibiótico, puede ser cualquier fármaco, es que tiene sus propias acciones. No es solamente que sirve para bloquear el dolor, ¿no? Bien. Entonces quiere decir que sobre el sistema nervioso central hacen toda esta cosa y el cardiovascular también. No solamente que bloquean el dolor, y solamente sirven para eso. Por eso es que pasan eso del Rebagliati. Entonces, anestésicos locales en dosis clínicas estimulan la corteza cerebral y los centros cerebrales altos en un primer momento. Si seguimos aplicando y podemos entrar ya a dosis más altas, pueden producir estados de excitación tales como espasmos o convulsiones, o en principio pequeños tics. Si imprudentemente continuamos y transgredimos la dosis, pueden deprimir las regiones más bajas protuberanciales, vulvares, y pueden deprimir la respiración. Así hay que tener cuidado utilizando los anestésicos locales,
que a veces los usan deliberadamente en forma indiscriminada. ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular? Producen depresión del miocardio, alterando la conducción y la contracción cardíaca. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál va a ser la significancia y el resultado de esto, puede entonces producir hipotensión arterial. ¿Ok? ¿Ya? El mecanismo sería la baja de la presión arterial, disminución del flujo aórtico con dilatación cardíaca, ¿no? Entonces va a haber reducción de la resistencia vascular sistémica, hipotensión marcada, bradicardia y paro cardíaco. Entonces no son agua bendita, que la pueden utilizar indiscriminadamente. Y no solamente lo usan pensando en que quiero bloquear el dolor y ya está. Y allá va y pongo la cantidad que me da la gana. Todo esto puede pasar. La lidocaína, por ejemplo, tiene un efecto aparte del anestésico local que ustedes solamente lo identifican porque bloquea el dolor. Tiene un efecto importante antiarrítmico. ¿Ok? Bien, por ser un grupo amida, pertenece no al grupo IB de los antiarrítmicos de Williams. Ejerce actividad directa sobre los tejidos, especialmente sobre la red de Purkinje, excepto del sistema autónomo, reduciendo la despolarización, el automatismo y la aceptabilidad ventricular de la fase diastólica. Es el mecanismo íntimo cómo actúa la lidocaína o los amidas a nivel cardíaco. ¿Ya? Muy bien. Como yo decía, la dosis va entre 1, 2, 2,5, 3 hasta 4 miligramos por kilo. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a poner a un paciente y ni siquiera le preguntan si es cardíaco, si toma alguna cosa, algún antiarrítmico, un hipotensor o es hipertenso, pensando que solamente los anestésicos producen bloqueo del dolor y chao, entonces les puede sobrevenir esto y ustedes meterse en un serio problema. Por eso es que se utiliza a pacientes que no tienen nada que ver con la cirugía. ¿Ok? Entonces es un buen antiarrítmico. Entonces yo le voy a preguntar a Vivian Díaz Maguña, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, hija? Todo bien, doctor. Entonces, ¿en qué tipo de paciente lo podrías utilizar? Bueno, en un paciente que no tenga problemas cardíacos, de repente. Bueno, diré más bien, como es buen antiarrítmico, más bien podría hacerlo en aquellos pacientes que son hipertensos. ¿En un paciente hipertenso no lo usarías? ¿Por qué? No, más bien en él sí lo usaría. Ah, sí lo usaría. Porque es antiarrítmico. Entonces querría decir que los anestésicos locales solo se pueden utilizar en los pacientes de este grupo, que es solamente el 15% de la población, y es al revés. Paul Garrido, ¿en qué paciente que tenga un cuadro clínico cardíaco, puedes utilizar entonces este producto? Bueno, sería una insuficiencia cardíaca, doctor. ¿Ah? Bueno, menciona un cuadro clínico. Sería... ¿En qué cuadro clínico? Bueno, en el cuadro clínico sería que muestre quizá edemas en las piernas, ¿no? Quizá un paciente que... Un paciente que curse con un... ¿Doctor? ¿Que cuente con qué? ¿Con plata? No, que curse con quizá una insuficiencia cardíaca que puede presentar arritmias. ¿Insuficiencia cardíaca? ¿Ah? Menciona un cuadro clínico, doctor. Menciona que es un cuadro clínico. ¿En qué cuadro clínico lo usted? ¿Ven? Como no son preguntas de machacar, de paporretear, no tienen respuestas, porque no hacen raciocinio de lo que han creído que han aprendido.
porque memorizan y repiten lo que memorizan sin ningún raciocinio. ¿Quién sabe? Levante la mano. A ver, Víctor, dime. Doctor, sería en fibrilación auricular. ¿Ah? Fibrilación ¿Fibrilación? auricular. No es un antifibrilador. Está cerca, por ahí. Tibio. ¿Quién quiere opinar? Yair Araujo. Sí, doctor. En un cuadro muy sencillo. Jenny Arcos. Sí, doctor, en arritmias. ¿En qué tipo de arritmia? Lógico, pues, siquiera has aprendido a leer. Si es un antiarrítmico, quiere que haber un problema de arritmia. De ritmo, ¿no? ¿En cuál? ¿En qué ritmo es? Arritmias ventriculares. ¿Cómo? Arritmias ventriculares. La arritmia más sencilla que existe, ¿cuál es? La Eddie ventricular. González. Doctor, ¿podría ser un caso de... ¿De qué? Doctor, infarto de miocardio, podría ser. No, a usted le gusta complicarse la vida. Paul Garrido, nada. Ximena Maguiña, ¿qué dice? Podría ser taquicardia, doctor, e hipotensión. Claro, pues taquicardia, pues hijito. ¿Quién habló? ¿Qué alumno fue? Para ponerle un punto menos. El mismo que Garrido. preguntó. Ya. Garriazo. Claro, pues taquicardia paroxística o taquiarritmia. ¿Ya? Nada de pensar, solo de repetir. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros estamos haciendo un procedimiento, por ejemplo, una cirugía plástica, no sé, una reducción de tabique nasal, lo que sea, con anestésicos locales, y si nosotros seguimos poniendo porque el paciente sigue sintiendo dolor y no sabemos manejar el anestésico, entonces ya van a vivir lo que se llama los pródromos del sistema nervioso central, ¿no? Que nos indican que estamos entrando en terrenos peligrosos y que estamos intoxicándose al paciente de mucho anestésico. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? El primer síntoma más frecuente que se presenta se llama el acorchamiento lingual o perioral. Va a haber un estado de confusión, tinnitus, pequeñas fasciculaciones como tics, que van a ser interpretadas o mal interpretadas como que el paciente siente dolor, y es que estamos en el pródromo de una intoxicación por un anestésico local. Entonces ustedes le van a preguntar al paciente, ¿le duele? Dime algo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y el paciente va a hablar con un acorchonamiento lingual. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Leslie Gutiérrez. ¿Me escucha, Leslie? Leslie, contésteme. No te oigo, Leslie. Vas a tener falta si no me contestas. Yo sé que estás ahí. Dime por lo menos que sí me escuchas. Leslie. Sí. Sí, yo te escucho, pero yo no te escucho a ti. Por eso quiero saber si tú me estás escuchando. Ya, contéstame entonces, pues. ¿Ya? A ver, dime si lo escuchas, dime que quiero escuchar. Ya, prende tu micro, pues ya. A ver, dime. Leslie Gutiérrez, habla ahora.
No quiere hablar. A ver. No, no te escucho nada, pues, hijita, ya. Otro alumno ya, porque no quiere participar ya. Luis Alfonso Cruz. Luis Alfonso. Sí, doctor, le escucho. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, doctor. El otro día, el año pasado, yo te vi en el cine viendo esa película de La Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? Estabas ahí en el cine. Ahí hay un señor que está todo de negro y que habla bien raro. ¿Cómo se llama ese señor? Que es de los malos. Darth Vader, doctor. Exactamente, ¿ves? Como estabas ahí. Entonces, así como hablaba Darth Vader, eso significa el acorchonamiento lingual. ¿Está claro? ¿Entendieron todos los alumnos? Cuando una persona está bajo efecto del léxico local y empieza a hablar como Darth Vader, mal síntoma. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa, Leili? Dime. ¿Quiere decir algo, señorita? Dígame nomás. Parece que se desanimó. Bueno. Desde el punto cardiovascular, lo que hemos dicho es nervioso. Va a haber hipertensión, taquicardia durante la fase de excitación. O sea, al principio el paciente, como se siente así, entra en estrés y hace taquicardia. ¿Ya? Y hemos dicho que si seguimos poniendo, porque como el paciente empieza a hacer tics, si creemos que le duele, entonces seguimos poniendo más contraproducentemente, entonces ya pasa a la fase intermedia, ya pasa a la fase de depresión, y ahí va a venir la hipotensión moderada, y si vamos a seguir, bueno, a ver vasodilatación profunda, bradicardia, arritmia y colapso circulatorio, donde no debemos llegar nunca. Muy bien. Entonces tenemos mucho cuidado. Aquí está la toxicidad. ¿Qué podemos hacer con anestésicos locales? Aquí vamos a lo que les gusta a ustedes. Podemos anestesiar superficies tópicamente, superficies, incluida la piel, las mucosas. Bloqueo de campo. ¿Qué es un bloqueo de campo? Bloqueo de campo es, por ejemplo, si ustedes tienen un corte en una mano, ¿no es cierto? Por ahí se pusieron a arreglar algo en la casa, se cortaron, y vamos a anestesiar esos 2-3 centímetros del corte. Ese es un bloqueo de campo. Bloqueo de nervio, cuando hacemos el bloqueo de un nervio selectivamente. Para eso tenemos que saber, ¿no es cierto?, la anatomía topográfica del nervio. Bloqueo de tronco, que es la unión de varios nervios, y el tronco de tronco, que es la médula espinal, ¿no es cierto?, que se hace por anestesia espinal o epidural. Entonces estamos yendo de menos a más. Muy bien. ¿Qué cosa vamos a utilizar? Hay muchas formas, así como todos los fármacos, tienen distintas formas de presentación, ¿no es cierto? Tenemos en forma de parche, que es una combinación o no de una anestésico local, ¿no es cierto? ¿Ok? Y puede estar en combinación con otros, así como vienen antibióticos más analgésicos, antibióticos más antiinflamatorio en la misma pastilla, acá también. Otra presentación, la forma de Calea, en forma de solución, que puede ser en forma de atomizador o spray, como quieran decir. También en solución en distintos porcentajes, que es la forma como lo conocen ustedes, que puede estar sin preservante, con epinefrina, sin epinefrina, de acuerdo a lo que nosotros querramos obtener. Este es en la forma de parche, ¿no es cierto? ¿En qué se usa? En dolores superficiales, ¿no es cierto? Ya. Entonces, es importante que conozcan esto, porque esto no tiene nada que ver con la cirugía. Entre otras cosas, los anestesiólogos hacemos terapia del dolor. Por ejemplo, en dolores de lumbares, ¿no es cierto? Dolores lumbares, que son muy frecuentes. Dolores de herpes zóster, costales, podemos poner un parchecito. Aquí lo tienen. Es una marca.
Esto es lo que contiene lidocaína al 4% en forma de parche. Okay. Es como un curita grande. ¿Esto tiene que ver con la cirugía? Absolutamente nada. Y eso es lo que quiero que se quiten de la cabeza. A pesar de Liliana Alboje, que ya salió también del aula. Bueno, esta es una foto que me mandaron mis alumnos. Aquí lo tienen, cómo se aplica el parche. A ver, acá tenemos, aparentemente es lo mismo. Sí es lo mismo, pero miren que esto es en presentación de jalea y esto es en presentación de pomada. Y tienen utilización diferente. Y a veces ustedes no leen, cogen el chisguete, que son igualitos, y le pueden poner jalea donde no corresponde, o ponen pomada donde no corresponde. Otras formas, anestésico de piel, ¿no? Bien. Acá este es el frasco tradicional que ustedes conocen, silocaína al 2% sin epinefrina. ¿Por qué este frasco, que es lo mismo, este es color oscuro? Porque este frasco sí tiene epinefrina. Y ustedes saben que la adrenalina o epinefrina es sensible a la luz. Como en la absorción, ¿no? Si lo colocan en la piel, su penetración es variable y dura aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Entonces hay que esperar, no desesperarse. El tejido subcutáneo dependerá de la vascularización del tejido. ¿Ok? Muy bien. Por la mucosa, la nariz, la laringe, la tráquea, los alveolos, es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque aquí hay más vascularización superficial. ¿Ya? Muy bien. Miren, como yo les decía de inicio, los anestésicos locales no solamente sirven para hacer cirugía, sirven para hacer cuadros, manejar cuadros clínicos de distintas especialidades. Por ejemplo, en gastroenterología, ¿ya? Podemos utilizar los anestésicos locales para manejar todos estos problemas. Hipocomún, estado nauseoso, hiperemesis gravídica, úlcera gástrica, estomatitis, síndrome de dumping, cardioespasmo gástrico, para colocar sondas gastroduodenales. Fátima Huerta, ¿me escucha? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, chica, ¿cómo está? Tú querida, mira qué dice acá. Solución tópica oral. ¿Tú sabías que los anestésicos locales se pueden tomar? Sí, doctor. ¿Sí sabías? Sí, tenía el conocimiento. Ah, ¿en qué caso lo viste? Cuéntame. En una broncoscopía. En una endoscopía. Muy bien. ¿A ti te han hecho? No, doctor, pero sí he visto. Muy bien. Entonces, en otorrinolaringología, se puede utilizar previa cirugía de amígdala, previa función timpánica, laringitis, faringitis. En otros procedimientos, tratamiento de quemaduras quemaduras o picaduras de insectos, alivio de dolor de ulceraciones superficiales, para pequeñas cirugías, que eso a ustedes les encanta, y creen que solamente se usa en esto, previo a inyecciones, para incisión de abscesos, procedimientos endoscópicos, etc. ¿Ya? Bien, aquí lo tenemos, distintas formas. La lidocaína en forma de atomizador, o spray o en aerosol. Cualquiera de las dos formas. Nuevamente las dosis, tipo de lesiones, lo podemos usar para tratar heridas cortantes, heridas penetrantes o heridas contusas. Muy bien. ¿Cómo se maneja?
La relación de un corte, por ejemplo, es el ejemplo más clásico que ponemos, más les gusta a ustedes. Vamos a tratar un corte, una herida, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero hay que saber que por la gran fuerza de la adrenalina, que produce una vasoconstricción muy importante, ¿no? Puede haber algunos problemas, ¿ya? A ver. Bexabe Garagate. Bexabe Garagate. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, hijita. Yo sé que tú aprobaste 18 anatomía. Dime, ¿hay algunas partes del territorio corporal superficial que tienen una característica de irrigación, o sea, tienen circulación terminal, ¿no es cierto? ¿No? O en circuito. Dime una de ellas, una zona. En el pie hay, No sé. si hay anastomosis ahí en el pie. ¿Ah? Dicen en piel, o sea, tú no dices nada. No, sí, en el pie, doctor. En piel, perdón, ¿en qué parte piel? ¿En la nalga? ¿En la nuca? ¿En qué parte? Cero. Alejandro Díaz. Sí, sí, es cierto. Sí, dime. Bueno, con respecto a la herida, podría ser en este caso en superficie de la piel, doctor. ¿A dónde? En la superficie de la piel. En este caso podría ser ese, tal vez la zona de la nuca. ¿En la piel? ¿Pero ¿Alguna en qué lesión? zona? Tenemos piel desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie. ¿En qué zona? ¿En dónde? No me puedes decir piel es todo el cuerpo. ¿Quién quiere decir? Para no perder tiempo. Ximena, di. En los dedos de las manos, doctor. Muy bien, Ximena. Enséñale pues a estos chicos que no saben, ¿ya? Ok, otra zona, a ver. A ver, Alejandra. Doctor, en la nariz también. En la nariz, muy bien. Paul. En los labios también, doctor. Muy bien los labios. Muy bien. ¿Quién más? Jennifer. Doctor, en el Doctor, pabellón en el auricular. Ay. A ver, Oh. primero Jennifer y después Doctor, el otro. en el pene, en el pene también, doctor. ¿En el peine? Sí. Claro, en el pene, claro. Sí, pues. A ver, ¿quién más quería hablar? ¿Tú, joven? Ah, sí, doctor, en el pabellón auricular, labios. Ya eso lo han dicho, que ya ha ido. Ah, disculpe, doctor. Bueno, ya está bien. Vamos a ver. Correcto. Entonces, no usar en las regiones distales por el tipo de riego, ¿no? Son que tienen riego terminal o cerrado, que son en los dedos de las manos. Y si hay en los dedos de las manos, a nadie se le ocurrió pensar en los dedos de los pies. La nariz, los labios, el pabellón auricular, el pene, como dijo la señorita, los párpados. Y Rosa Cotrina. Rosa Cotrina. ¿No está Rosa Cotrina? ¿Qué pasa? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, contéstame. Sí, profesor, estoy acá. Buenas tardes. ¿Cuál es el equivalente del pene en la mujer? Rosa. ¿Cómo? ¿No lo escucho? ¿Cuál es equivalente del pene en Hola, la ¿me mujer? escucha? No lo escucho. No quieres escuchar porque... Ya. Hola. Sí, Leslie, dígame. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha?
Sí, perfecto. Ahora sí me escucha. Doctor, hace rato me llamó y yo prendía mi micro, pero no me escuchaba y por eso volví a entrar. Doctor, sería el clítoris en este caso, a la pregunta que acaba de hacer. El clítoris, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Bueno, este es como lo infiltro. Una de las formas prácticas, esto lo vamos a hacer en la clase práctica la próxima semana, o lo han hecho con un grupo ya. Si esta es la lesión, el corte, la contusión, es hacer el método del rombo. ¿Ok? Ya, no lo vamos a explicar ahora porque en las prácticas lo vamos a hacer. Es prácticamente colocar en esta forma. Ya, el anestésico local lo vamos a colocar en esta forma. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Para hacer punciones lumbares podemos poner un parche. ¿Ok? Un parche. ¿Ya? Otra lesión en el pie, los miembros, el muslo. ¿Ok? Antes de hacer una punción o un catéter venoso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿ven cómo sirven los anestésicos locales? Entonces, más o menos el promedio de la dosis. Ya hemos hablado sobre dosis, no vamos a insistir. Muy bien. La bupivacaína igualmente, ¿no? ¿Por qué esta es la otra es al 2% y esta es a 0,5%? Porque por ser 4 veces más potente, la concentración tiene que ser menor. Por eso es la razón. ¿Que alguien no sabía por ahí? Entonces lo vamos a recordar. Cuando un fármaco son de la misma familia y uno tiene menor concentración, quiere decir que tiene mayor potencia y mayor toxicidad. Por eso la concentración es menor. Generalmente, ¿no? Bueno, hay algunas alteraciones, interacciones, ¿no? Mayores riesgos en pacientes que reciben heparina o reciben AINES, ¿no? Bueno. Algunas interacciones con antiarrítmicos, como ya hemos hablado, ¿no? De los más importantes, ¿no? Igual la bupivacaína tiene una interacción con los analgésicos opioides, se induce una analgesia de inicio más rápido y de mayor duración. O sea, la bupivacaína, igual que la lidocaína, si agregamos un analgésico opiáceo, ¿no? El inicio del efecto analgésico va a ser más rápido y su duración va a ser mayor. Ese es un beneficio en caso que tengamos varias heridas. ¿Ya? La adición del narcótico, ¿qué permite? Reducir la dosis del anestésico local y evitar la toxicidad. ¿Ok? ¿No? Es una buena sucesión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo uso? Porque tengo como 5 o 6 heridas. Ustedes pueden... Ahí acaba de haber un accidente fatal en Matucana, ¿no? Miriam Casas, ¿me escuchan? Miriam Casas no estaba en la aula, qué pena, otra que va a tener falta. Ya van 2. Miriam y Leslie. Doctor, yo acabo de participar hace ratito, doctor, solo que cuando me llamó tuve problemas y por eso escribí en el chat. Me volví a reconectar Y que ya no puedes, y como ya participaste una vez, ya no puedes hacer otra vez. No, doctor, ¿Ah? yo soy Leslie, doctor, es que usted me acaba de mencionar que me puso falta, pero yo sí estuve, pero cuando usted me llamó, yo estuve hablando, pero mi micro parece estaba fallando. Tuve que volver a reconectarme y sí, ahora sí parece que sí está funcionando, parece que fue falla de Blackboard, porque sí, mis audífonos Ahora están sí bien. estás. Sí, Ahora ya doctor. estás eléctrica. Sí. Creías que era mentira lo que decía. No, doctor, no sabía qué estaba pasando. Ah, ya. Ahora ya sabes. Muy bien. Sí, doctor. Ya. Ok, está bien, no hay problema. Entonces, ya saben lo que he dicho. Es muy importante. Ustedes que les gustan, profesor, ¿cuál es la fija? Aquí está la fija. Pero como las preguntas yo las hago para que razonen, no la van a aceptar. Muy bien.
La bupivacaína se utiliza también mucho para anestesia epidural, anestesia para anestesia del parto, ¿no? Pero es un potente hipotensión arterial, ¿ya? Niños que nacen con epidural pueden tener alteración neural y disminución de la fuerza de succión. ¿Cuándo? Cuando las madres piden anestesia epidural para dar a luz, porque a las mujeres ahora ya no les da la gana dar a luz con dolor, ¿no? Lo cual es un derecho, por supuesto. Pero cuando el anestésico local se asocia a un narcótico, el niño puede tener un retardo al llorar al inicio y puede demorar en succionar la leche de la mamá. Piénsenlo 2 veces, chicas. Lo que pasa es que el anestesiólogo y los tetras no le dicen nada, no, te van a poner para que no sientas dolor, no seas sonsa, que seas moderno. Bueno, pues está bien, no hay problema. La bupivacaína tiene un riesgo C de la FDA, ya tú sabes qué cosa es el riesgo C y qué cosa es la FDA. Y el riesgo B. Esto se lo enseñó la doctora Herencia, ¿no es cierto? Algunas contraindicaciones, ¿no? ¿A dónde? Si la piel donde hay esa herida está infectada, no se debe poner, pues. En punción. ¿Por qué? Porque al poner punción podemos llevar la infección a los planos profundos. Pacientes que están con coagulopatía, son anticoagulados. Pacientes que tienen excesiva ansiedad o tienen enfermedad mental, nunca les hagan punciones. Si no lo saben manejar, no se metan a lo que no saben. Pacientes con anatómicas importantes, estas anomalías que ustedes, por ejemplo, sobre todo de columna, entonces pueden cometer errores o pueden tomar una fibra nerviosa. ¿Ya? Pacientes con esclerosis múltiple, enfermedades neurológicas, polio, etc. Mejor déjenlo para el especialista. Y si el paciente no da el consentimiento, o sea, no le da nada que le pongan, no se meta, no lo convenza. Lo peor que pueden hacer ustedes a un paciente es convencerlo para hacerle algún procedimiento. Ahí les pasa el accidente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bloqueo del campo, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa es el bloqueo de campo? Si yo tengo una herida, por ejemplo, en el brazo, en el antebrazo, en el muslo, y tengo que poner mi rombo para hacer mi anestésico, eso se llama bloqueo de campo. ¿Ya? Se hace para curaciones y pequeñas cirugías. ¿Ya? También se puede hacer para hacer biopsias, ¿no es cierto? Procesos invasivos diagnósticos, o sea, para meter catéteres, para hacer ortografías, etc. ¿no? Bien. Bloqueo de nervio, para esto es necesario conocer el territorio que corresponde a esa lesión, saber la anatomía topográfica del discurre del nervio, por ejemplo, el nervio cubital. Tendría que saber cómo, de dónde discurre el nervio cubital, desde el plexo braquial y por dónde va. Se puede hacer y se hace. ¿Ya? Muy bien. Bloqueo de plexo, ¿no? Ya. Entonces, Víctor Contreras. Víctor Contreras. Sí, doctor. Ya, dime. ¿Qué cosa es un plexo nervioso? Es la unión de nervios en el cual incluye también el origen de otros nervios. Muy bien. Entonces, como sabes, dime qué fibras componen el plexo braquial. ¿Víctor? Sí, doctor. ¿Qué fibras? Bueno, las raíces sería la de la C5, C6, C7, C8 y la T1, creo, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Acá tenemos. Efectivamente, C5 hasta D1 o T1. Raro empieza de 6-4. Muy bien, felicito. Entonces nosotros podemos hacer
un bloqueo del plexo, en ejemplo el braquial. ¿Ya? El bloqueo braquial lo vamos a hacer por dos vías, acceder por la vía clavicular y la vía axilar. La vía clavicular no se metan porque van a tener problemas. Dejarlo para el especialista. ¿Por qué? Porque el plexo braquial discurre al nivel por detrás de la clavícula. Y detrás de la clavícula, antes de salir a la fosa axilar, la pleura está bien pegada a esa zona apical del pulmón. Y ustedes pueden accidentalmente pinchar o picar la pleura y producir un hemotórax. Mejor se lo dejan al anestesiólogo. ¿Ya? No es porque nos dé la gana. Entonces acá tenemos el famoso VAN, ¿no? Ven, arteria, nervio, y este es el paquete, porque todo VAN tiene su paquete. En este caso es la referencia anatómica del VAN. Después que haber venido de las fibras C5, C6, C7, discurren por aquí y van a pasar formando el plexo por la fosa axilar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo lo detectan? A ver, todos, ¿ya? En este momento todos, pongan su dedito en su fosa axilar y toquen su arteria axilar, que laten muy bien. Ya, Lucila, Luis, Miriam, Paola, Víctor, Ximena, Katy, Kimber, todos, ¿ya? ¿Están tocando su arteria axilar? Contesten. Sí, doctor. Ya. Late bien, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí. Muy bien, ya. Entonces, ahí están tocando la arteria axilar. Entonces, al costado, ¿qué están? Las fibras nerviosas que forman el VAN. Entonces, nosotros vamos a entrar acá, ¿no? Tocando la arteria axilar y vamos a poner nuestro anestésico aquí. Veamos. Acá están las fibras. ¿No es cierto? Bien. Entonces, aquí vamos a entrar a la axila, acá están las fibras nerviosas que forman todos los nervios, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Ahora, podemos acceder para verlo mejor el VAN por ayuda ecográfica. Esto es muy moderno, no tienen solo algunos hospitales. ¿Ya? Entonces acá está la fibra axilar, el codo y el brazo acá. El paciente está en decúbito dorsal y ustedes están con este ecógrafo. Y esto es un catéter para estimulación eléctrica. ¿Ya? Entonces ustedes ponen esto y miran la pantalla y van a tratar de ubicar el VAN. Eso es lo más moderno. Acá está, ¿no? Tocando primero la arteria y buscando con este. Una vez que con este estimulador eléctrico va a haber un salto, ¿no es cierto? Van a picar y si el nervio va a hacer una contracción del músculo, ¿no? Como que se contrae el bíceps, etcétera, ¿no? Entonces ahí ubican y ahí pueden ustedes infiltrar. Difícil que ustedes lo puedan manejar o que lo puedan ver si es que van a ser internados en hospitales como el de Chosica, el de Vitarte, ahí no lo van a encontrar. Pero sí en hospitales grandes, ¿no? Es así como funciona por neuroestimulación y se puede localizar en función de la intensidad del estímulo que se percibe, la distancia de la punta de la aguja del estimulador. Va a haber una contracción. ¿Ya? Ahí lo tienen en una zona más aproximada, la arteria, y al costadito está el nervio. Entonces con esta aguja y una carga eléctrica, entonces el músculo se va a contraer y ahí nos indica que estamos, y es ahí donde vamos a entrar con nuestra aguja de anestésico. Si no tenemos eso, buscaremos simplemente la parestesia. ¿Con qué? Ya será con la aguja directamente. Entre estos dos dedos separamos esta porción de arteria al costado de la arteria axilar. Vamos a depositar esta cantidad de anestésico que puede ser 10 a 15 mililitros, ¿no? Con una aguja delgada, 23 o 22, y vamos a depositar esa cantidad de forma lenta, siempre aspirando. No voy a ver que vayan a pinchar la arteria o la vena, y si no es así, inyectan y después hacen un masaje fuerte en la axila, ¿ok? Como cuando ponen una inyección intramuscular, y se va a producir el bloqueo axilar del plexo.
Esta es la forma como va a reaccionar una vez que pasan los 10-12 minutos, ¿no? Si ya se anestesió el nervio mediano que está dentro del plexo, estando la mano así, va a pasar esto, se caen los dedos, ¿no? Igualmente va a haber pronación, ¿ok? El cubital, se van a caer estos dos deditos. El radial, el brazo que estaba así, se va a caer hacia acá. Estos son los indicios de que ya hay bloqueo no solamente sensitivo, sino motor. Entonces podemos hacer la cirugía de esta herida, de esta herida, de esta herida, de esta herida, de este dedo, etc. ¿Ya? Eso se hace cuando son varias heridas. Anatomía, ¿no? Del nervio cubital. Muy bien. El nervio cubital también lo pongo, y el radial lo pongo. Si la herida está en este lado, ya no necesitamos bloquear arriba. Bloqueamos a esta altura de la muñeca, el nervio cubital, y todo lo que pase en estos dos dedos, o en esta zona de la mano, nosotros podemos operar o suturar. Igualmente, el mediano y el radial. Muy bien. Escuchen ahora. Este es el material que tienen que comprar ustedes para hacer su práctica. Como no estamos yendo al gabinete de práctica, entonces la práctica la vamos a hacer con explicaciones, igualmente como ahora en fase teórica, y también con videos. Después de eso, ustedes van a tener que generar un video. Tienen que crear un video colocando el anestésico local con los materiales que están aquí, que ustedes están viendo. ¿Ya? Bien. Esta es una esponja de baño rectangular, de la más corriente, que vale un sol, pero que no sea color anaranjado, porque van a tener que comprar mertiolate, y el mertiolate también es color naranja. Entonces compren esponja blanca, amarilla, azul, la que quieran, ¿ya? Menos naranja. Entonces todo esto tienen que comprar, obtener, ¿ya? Para hacer su video. Ese video, cada semana van a ir mandando de acuerdo a los grupos que se han programado. Al final, si alguien no tiene algo claro, por favor, me lo hace saber. Porque el video solamente se puede entregar, si hoy en la práctica, máximo hasta la otra semana. No es que ya lo voy a entregar al final del curso. Conmigo no funciona eso. Entonces solamente tiene una semana para hacerlo. Literatura que deben de leer, porque ustedes no deben ser. Entonces está bien claro. Las exposiciones en PowerPoint no son texto. Para mí funcionan los libros. No me pueden decir, no, doctor, que eso no lo dijo en la clase. A mí no me interesa. Si está dentro del tema, yo pregunto. Para eso están los libros. Bueno, el video lo vamos a pasar. Ok. A ver. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre el tema que les haya quedado en duda? ¿Sí? Sí, doctor, tenía una duda con respecto a la excreción de la lidocaína. Mencionó que, bueno, como se da por excreción renal, en caso de que un paciente tenga alguna insuficiencia o falla renal, ¿se debe ajustar la dosis? ¿Cómo? ¿En la función renal? No, en la excreción renal. Mencionó Sí. que la lidocaína se excreta por vía renal en un 85%, si mal no recuerdo. ¿Se va a ajustar la dosis en caso de que haya falla renal en el paciente? Claro, por supuesto, claro. Por eso es que es importante, no solamente con anestésicos locales, Diego, preguntar a un paciente. A veces van a la consulta, señor, ¿qué tiene? No, que me dé la mida, tengo fiebre, ya toma esto, ponga así. Ni siquiera le preguntan si tiene otra enfermedad. De frente le recetan. La mala costumbre que tienen los médicos. Bueno, ya se prendió mi cámara. ¿Y ahora me están viendo, alumnos? Contéstenme. Sí, doctor. Sí lo observamos. Bueno, ya me conocen, ¿no? Mi nombre es Guillermo Cruz, yo encantado de conocerlos a ustedes. Aquí tengo la foto de cada uno de ustedes. Y de algunos no, como es de Diego, tampoco de José Ángel, tampoco. Pero en fin.
Entonces, encantado yo de atender. Yo soy una persona exigente, pero soy muy permeable. Me pueden hacer la pregunta que más quieran. Si quieren me preguntan si cuánto gano, no sé, también me pueden preguntar lo que quieran. ¿Ya? No es mucho lo que me paga la universidad, pero con gusto lo hago. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra pregunta del tema o si no de los videos? Bien. No hay preguntas. Entonces, sí, Jimena. Sí, doctor, tenía una pregunta. En caso que un paciente tenga que tener algún tipo de procedimiento, pero él quiera ser dormido, ¿se podría dar al paciente algún otro medicamento aparte del anestésico local? ¿Cómo si le van a hacer algún procedimiento? Y el paciente no quiere verlo, quiere permanecer dormido, ¿se le podría administrar? Sí, por supuesto que sí. Eso lo vamos a ver en clase. Eso se llama sedación consciente. O sea, se puede combinar, por ejemplo, ¿no? El paciente tiene una herida tan nerviosa en la frente, que el choque, que te hace yo. Entonces ustedes pueden poner una sedación, ¿no? Un ansiolítico, ¿no? Para sedar al paciente y luego aplicar el anestésico local. Sí, por supuesto que sí, claro. Generalmente así se hace, ¿ah? Así se hace, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Porque los pacientes que vienen por heridas, cosas, sobre todo de accidente, en Matucana, por ejemplo, acaba de haber un accidente de 33 muertos y varios heridos. Yo trabajé en el hospital, cuando estaba chico como ustedes, en el hospital de Chosica, y con frecuencia nos llegaban heridos de Matucana. No es de ahora, más de 40 años que siguen llegando y las autoridades nunca hacen nada, ¿no? Pues una carretera tan complicada. Y bueno, sí, perfecto, claro. Te felicito. Siempre se hace la combinación. Y luego se hace el otro tipo que se llama la sedación consciente. La sedación consciente lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Que consiste en mantener al paciente semidormido, ¿no? Y analgesiado, pero si cierra los ojos, probablemente está dormido, pero si tú le dices, ¿cómo te llamo? Me llamo Ángela Nicole, o me llamo Edinson Alarcón, etcétera, ¿no? Ya. Pero dejan de estimularlo y vuelve a caer los ojos. Bien, entonces ya se han dado cuenta, jóvenes, por favor, cómo hago yo mis clases, ¿no? Me gusta mantenerlos atentos y les pregunto a cualquiera en cualquier momento, el que no me contesta tiene falta. Y me gusta que en las preguntas, como ustedes ven, yo les hago para que piensen, no para que contesten paparreteadas que habían hecho en años anteriores, sino para que razonen, que es la forma, de acuerdo a las 3, 4 láminas que les he puesto en la clase, que es como se debe aprender la medicina o cualquier profesión, no memorizando lo que dice el profesor y ahí el profesor le puede decir que el arroz con pollo se hace con Coca-Cola, usted dice se hace con Coca-Cola, entonces ya, no hay más que hacer. No, tienes que razonar. Yo les entrego un rompecabezas con las clases y ustedes tienen que armar la figura, no memorizarla. Es así como se aprende. ¿Estamos? Bueno, esa es la forma moderna de enseñar, con participación del alumno. Es como jugar vóley. Yo te tiro la pelota, pero me tienen que contestar. Si no me contestas, ¿cómo? No hay juego. ¿No? No se trata de que yo patee la pelota y ustedes reciban. No. Ustedes son personas conscientes. Tienen que decir, no, doctor, profesor, un momentito, a mí no me parece. A mí me gusta eso. Eso es lo que debemos hacer. No que el alumno esté sentado, cruzado de brazos, termina de hablar el profesor, se paran y se van a su casa. Eso no es estudiar medicina. Si alguien piensa así, mejor que se dedique a vender papas. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime, Luis Alfonso Cruz. A ver, oye. Doctor, dime. tengo una consulta con respecto a los videos. No entendí muy bien esa parte. ¿Está dirigido para todos los alumnos de técnicas o solo para los que llevan esta semana el curso, o mejor dicho, la práctica de anestesiología? Y lo otro, entonces, ¿qué tiempo dura el video o qué tiempo debe durar el video y si es grupal o personal? Todo eso lo explicamos en la práctica. De tal manera que cuando te toque tu práctica en la semana, ahí explicamos todo eso. ¿Ok? ¿Ya? A todos les va a tocar, porque cada semana son 8 alumnos. Entonces, con esos 8 alumnos trabajamos la práctica y ahí les decimos el video se hace así, dura tanto,
háganlo en estos programas, de esta manera, cada uno, de tal manera que, suponiendo que hoy día es la práctica que es primero, ¿no es cierto? Ya. Entonces solamente tienes 6 días hasta el día 7, que es el otro grupo, ya tienen que haber entregado el video. Conmigo no funciona eso, de que eso se hace el último día de clase, tengo hasta dentro de 2 meses que acabe el curso, ahí recién entró, no funciona. Solamente tienen una semana, por eso se explica en cada tarde con cada grupo. Ok, Cruz, ¿de dónde eres tú, Cruz, hoy? Doctor, soy de Lima. ¿Y tu familia de dónde es? Ah, mi padre es de Arequipa, doctor. Ah, son de los enemigos, entonces. Nosotros somos del norte. ¿Eh? Ya. Bueno, te voy a tener marcado, Cruz, así que pórtate bien. Por haber llevado mi apellido, tienes que ser el mejor. Ok, es una broma. Bueno, ya, no hay una pregunta, entonces, si no hay más preguntas, sí, dime, Emily Gutiérrez, dime, ¿alguna cosa? Doctor, sí, doctor, buenas tardes. Lo que pasa es de que usted cuando me llamó, yo le respondí por el chat, porque le hablaba por mi micro y usted no me escuchaba. Y le escribí en ese momento, inmediatamente cuando me llamó, le dije, doctor, usted no me escucha. Entonces lo que hice fue salirme de Blackboard, volví a entrar, y ahora sí me escuchó. Por eso que en la siguiente pregunta que hizo, yo levanté mi manito y respondí, pero creo que me puso falta, pero yo sí estuve presente, doctor, en toda la clase. Muy bien. Ya, por ser la primera clase, no Más bien estaban disculpe, advertidos. doctor, sí, disculpe, doctor. Disculpe. No, nada. Y me gusta que los alumnos, así como tú, hablen y se expresen. ¿Ya? Entonces, como era la primera clase y no estaban advertidos, ya nadie tiene falta por esta tarde. Pero la próxima tarde, ya sabe. Igual la doctora Katy Mariluz pregunta, repregunta, a un alumno le puede preguntar 10 veces como una vez durante toda la clase. Y si no contestan, tienen falta. Ya que ahora no estamos presentes en el aula presencial, entonces si yo estaría en el aula presencial les llamo la atención directamente. Pero acá tenemos que hacerlo de esa manera. Lo que queremos, no lo hago por mí, lo hago por ustedes para que aprendan. Yo ya aprendí bastante. Ahora quiero que aprendan ustedes, pero con razonamiento. Sí, dime, Aaron. Sí, doctor, buenas noches ya. ¿Va a colgar las diapositivas al aula virtual, disculpe? ¿Cómo? Sí, va a colgar sus diapositivas al aula virtual. No. Lo único que tienen que hacer es un video. Pueden escoger 2 opciones. Eso lo vemos en cada práctica, ¿ya? No, doctor, hablo de sus diapositivas de la teoría de esta. Ah, ya está grabada la clase, pues ahí la pueden repasar en donde quieren. No hay ningún problema, ¿ya? La Ya, clase doctor. ya está grabada, ¿ya? Ahí la pueden leer 20 veces. Y si tienen alguna pregunta, pues a la próxima teoría, doctor, de la clase anterior me quedó pendiente, pregunten. Lo peor que pueden hacer ustedes es no preguntar. No sé por qué se quedan callados. Se quedan con la duda. Tienen miedo a preguntar. No deben tener miedo a preguntar para ese profesor. Al contrario, ahora es cuando pregunte, pues después cuando ya sean médicos ya les va a dar vergüenza preguntar. Uy, qué barbaridad, ¿cómo no sabe eso? Qué burro, ¿no? Entonces, no, ahora es el momento que deben preguntar. Pregunta y repregunta y frieguen al profesor de todas las preguntas que quieren. Es su derecho. ¿Estamos? Pero no se queden con la duda. Si el profesor no sabe, los dos nos vamos a la biblioteca virtual y ahí aprendemos. ¿Estamos? Pero no se queden con la duda. Bien, ya me conocieron, ya saben cómo soy. Entonces, igual va a ser la dinámica. De aquí nos vemos hasta el próximo martes con el grupo, el número 2 de grupo para práctica. Y luego nos estamos viendo el próximo miércoles, que es, me parece, 9, 8, ¿no? Para próxima teoría conmigo. ¿Ya? Yo les agradezco su atención y ya sabemos cómo son las reglas del juego. Muchas gracias y hasta luego, si es que no hay más preguntas. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, hijo. Gracias, Chao, doctor. chao. Chao, hijita, chao.